La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hugo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo podrá. Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Saludamos a todos nuestros hermanos católicos, evangélicos e israelitas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. La voz de la Reforma viene con un programa de amonestación, de exhortación y de reprensión, pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. La voz de la Reforma, mis apreciados hermanos televidentes, vivimos ya en un tiempo del fin del mundo, donde nos queda a usted y a mí y a todos un trabajo que realizar. Hay que enderezar los caminos del Señor, hay que poner todo en orden, hay que derribar todo el monumento que Satanás ha levantado con sus falsas doctrinas, Señor, en el mundo religioso. Hoy Dios necesita hombres y mujeres valientes que digan la verdad aunque los cielos se vengan abajo. Tenemos que romper las cadenas de la opresión. Tenemos que romper las cadenas de la opresión religiosa que nos atan a estas sectas denominacionales de la cristiandad de hoy. Hay que abrir los ojos de los ciegos. Hay que preparar un pueblo apercibido para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos llaman a realizar una obra más pura y santa de lo que hemos conocido, y eso es a través de una reforma religiosa que desde la Edad Media no se ha podido, no se ha visto, Señor, durante largo tiempo otra reforma, pero la Biblia profetiza una reforma final que tenemos que hacer en este tiempo, mis amados
apreciados hermanos católicos, evangélicos, israelitas del nuevo pacto universal, etcétera y etcétera. Basta ya de mentiras, basta ya de que se explote a nuestro pueblo, basta de engaños. Solo nos queda un camino, que es el camino de la reforma. Amén. Frente a la apostasía, solo nos queda un camino que realizar. Amén, sí, Señor. Es el camino de la apostasía, el camino de la libertad, es el camino de la verdad, mis Amén. amados hermanos. Dios necesita hombres que por cuyas venas recorre la sangre de Elías y de Juan el Bautista. Amén, sí, Señor. La voz de la reforma no tiene enemistad alguna contra nadie, ni se mete en la vida privada de nadie. Mi apreciado hermano, como usted ve, nuestro único deseo es nutrir su mente y su corazón con el conocimiento de la verdad, encaminándote a la verdadera doctrina, para que de esta manera puedan ser salvos de esta perversa generación. Amén, en sí, que Señor. vivimos. No tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra persona alguna. La lucha es contra las potestades de las tinieblas, contra los espíritus malignos de los aires que están detrás de cada persona, de cada líder religioso, de cada élder, de cada pastor, de cada ministro. Señor, este personaje llamado el diablo y Satanás, que está detrás de ellos. Contra ellos es la lucha, contra los espíritus malignos de los aires que están detrás de cada persona, detrás de los líderes religiosos que dirigen sus mentes. Señor, que controla su mente, torciendo las escrituras, haciéndoles entender falsas doctrinas, haciéndoles entender a los cristianos la mentira y hacerlo pasar la mentira por verdad y lo que no es cierto por cierto, haciéndoles creer, Señor, que es cierto y haciéndoles caer en la apostasía. En el libro de Segunda de Corintios capítulo 4, la Biblia nos dice lo siguiente, lo vamos a dar lectura. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, en el libro de Corintios Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, la palabra del Señor dice así, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice, Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el diablo y Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Parece que estuviéramos luchando, peleando entre personas, pero no es así, mi querido hermano. Sí, Señor. Estamos peleando contra los seres que están detrás de estos personajes, llamados pastores, llamados élderes, llamados reverendos. Les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca el verdadero evangelio de gloria y se mantengan y los mantiene ciegos. Así dice la Escritura. El Dios de este siglo, mi apreciado hermano, el diablo y Satanás, la serpiente antigua, no se refiere a los incrédulos, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Ellos ya están cegados, mi apreciado hermano. Cuando el versículo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, no se refiere a los incrédulos, porque los incrédulos ya están cegados su entendimiento. Se refiere más al contrario, a aquellos que dicen que ven,
a aquellos que dicen que miran, que saben, que estudian, a esos los ha cegado el entendimiento para que no entiendan lo que leen ni estudian las Sagradas Escrituras. El Dios de este siglo, el diablo y Satanás, la serpiente antigua, no se refiere a los incrédulos que cegó el entendimiento, pues los incrédulos ya están cegados, mis amados hermanos. Lo que se refiere es a los crédulos que dicen que ven, que dicen que conocen, sin embargo no ven. Los volvió incrédulos, de crédulos a incrédulos. Eso es lo que les volvió el diablo y Satanás, la serpiente antigua, y les cegó el entendimiento para que no vean lo que volvió, y los volvió incrédulos. Se convirtieron en incrédulos, el diablo los volvió incrédulos. Ahora ellos no ven que el día de reposo es el sábado. Ellos ven el domingo, que no está en la Biblia. Les cegó el entendimiento el diablo, mis amados hermanos. Amén. Para que no vean, para que no entiendan lo que deben de entender. A todos los líderes religiosos de nuestro tiempo, el diablo les ha cegado el entendimiento, mis amados hermanos. El rechazo a la ley, no puedes ver, él cegó el entendimiento. ¿Por qué no pueden ver el asunto de la ley? Porque el diablo les cegó el entendimiento. No se refiere a los incrédulos, porque esos ya están cegados, por naturaleza ya están cegados. Se refiere a los crédulos, que los ha vuelto incrédulos Satanás el diablo. No ven que el día de reposo es el sábado. Ellos ven el domingo, que no hay en la Biblia. ¿Por qué ven el domingo que no hay en la Biblia? Porque Satanás el diablo les cegó el entendimiento. El rechazo a la ley, no pueden ver qué hizo el diablo, les cegó el entendimiento. Pero si ven el rock, eso sí ven. El rock, el perreo, la cumbia, la salsa, el huayno, las pinturas, el maquillaje, las costumbres, eso no se dan cuenta que la Biblia también prohíbe. Pastoras en la iglesia y la Biblia lo prohíbe. Eso no se dan cuenta estos pastores y estos reverendos. El rapto, la segunda venida de Cristo después del rapto, etcétera. Eso no habla la Biblia, mi apreciado hermano querido. Eso no habla la Biblia. ¿Qué pasó con los pastores? El diablo les cegó el entendimiento, mis queridos hermanos. Por eso piden el diezmo, piden la ofrenda, piden el blanco, piden las donaciones, que no están en la Biblia. ¿Por qué piden eso? Porque casualmente el diablo les cegó el entendimiento y ellos creen que están haciendo bien pidiendo eso. Por eso, mi apreciado hermano, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de los aires, contra la potestad de las tinieblas que está detrás de estos personajes religiosos de nuestro tiempo. No hay ofrenda, pero ellos piensan que hay ofrenda. No hay diezmo, pero piensan que hay diezmo. Les cegó el entendimiento, mis amados hermanos. Donaciones, recolecciones, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias, la marcha del dólar, la marcha, Señor, pedir una onza de oro por cada hermano. Esta es la otra forma que una de las tantas iglesias que existen hicieron eso con el pueblo. Pidieron una onza de oro, Señor, a cada hermano. Y esos son los israelitas del nuevo pacto universal, que más bien parecen del antiguo pacto. Y solicitaron, este señor Paulino Atajuzzi Gamonal solicitó una onza, mi apreciado hermano, de oro por cada hermano. Y los hermanos tenían que dar una onza de oro. ¿Dónde está en la Biblia eso? Es el pedir el oro. Señor, esto es lo que hizo pues este señor Paulino Gamonal. Paulino Atajuzzi Gamonal. Gloria al Señor. También tenemos la marcha del dólar, la ofrenda del kilo,
la ofrenda de la acción de gracias, la venta de escobas bendecidas por el pastor y lo último, las cooperativas. Imagínate, esto es lo último que ha salido en el mundo religioso, las cooperativas. Ya te vamos a pasar el video a pedido de mucha gente que han solicitado ese asunto de las cooperativas de la iglesia Señor Pentecostal, que han realizado esta manera de pedir dinero al pueblo, Señor, mediante las cooperativas. Ya te vamos a ir haciendo ver. Verdaderamente el diablo lo cegó el entendimiento para creer ciegamente que un hombre es el Mesías. Tienen que estar ciegos, mi apreciado hermano. Tienen que estar cegado el entendimiento. ¿Quién le cegó el entendimiento? El diablo y Satanás, la serpiente antigua. Él es el que les ha cegado el entendimiento. Por eso creen sinceramente que este señor Paulino, este señor Jonás Atascusi, Señor, es el creador, es Cristo, es el Mesías, es el creador del universo, que es Dios mismo, como en el caso de muchos que han aparecido, y en el Perú también, como el caso de Paulino Atascusi Gamonal y Jonás Atascusi Molina. Verdaderamente hay que estar bien ciegos por Satanás para creer que estas cosas y sus falsas doctrinas, mis amados hermanos, verdaderamente cómo se cumple 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Estamos viviendo, mis amados hermanos, en un tiempo donde se hace negocio de la palabra de Dios. Verdaderamente estamos viviendo en el tiempo en donde se hace negocio de la palabra de Dios. Ahora, ahí está profetizado el negocio que se haría con la religión, en donde la iglesia ya no sería la casa de oración, mis amados hermanos, sino sería un centro comercial. El pastor es el gerente y los miembros de estas iglesias, Señor, son clientes seguros, clientes seguros. La iglesia se ha convertido en grandes emporios comerciales en donde se pide a la hermandad dinero con diferentes nombres que no están en las Sagradas Escrituras. Ni los apóstoles hablaron, ni los apóstoles enseñaron, ni los apóstoles solicitaron. Es antibíblico, son enseñanzas de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como los siguientes, mi apreciado hermano. Si tú perteneces a alguna de estas iglesias, entonces, mi apreciado hermano, retírate de esa iglesia, porque tienen enseñanzas diabólicas y satánicas. No está en la Biblia esas enseñanzas de pedir dinero y en forma obligatoria al pueblo. No está en la Biblia el diezmo, no está en la Biblia las ofrendas, no está en la Biblia las primicias, no está en la Biblia los blancos, no está en la Biblia las donaciones, las promesas, las ventas de lecciones, no está en la Biblia las recolecciones, el diezmo del 13º sábado, no está en la Biblia, mis amados hermanos, rifas, no está en la Biblia, parrilladas, ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias, no está en la Biblia. El voto, las escobas bendecidas por el pastor, no está en la Biblia. No está en la Biblia también la marcha del dólar, mis amados hermanos. Ahora las cooperativas, que es una nueva forma de sacar dinero. El diezmo fue en el antiguo pacto y era solo para los sacerdotes, y era no solo para los sacerdotes de la tribu de Leví, sino que también era para el pobre, para la viuda, para el huérfano y para el extranjero. No solo era para el sacerdote, ahora el pastor se lleva todo.
En segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3, ya estaba profetizado de este negocio que se haría con la religión. Lo vamos a dar lectura, segunda de Pedro capítulo 2, verso 3, en esta versión y en diferentes versiones para el conocimiento de ustedes, mis amados hermanos evangélicos, metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, que son las personas que están el diezmo y cuyos pastores están solicitando el diezmo que no está en la Biblia. No lo pueden demostrar los señores pastores. En segunda de Pedro 2:3 estaba profetizado el gran negociado que se haría con la religión. Amén. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Ahí lo tienes. Y por avaricia, dice la Biblia, Amén, sí, Señor. harán mercadería de vosotros. Los miembros, la feligresía, se convertiría en mercadería de los señores pastores. Por eso es que los pastores no están dentro de la relación Amén, sí, Señor. que el apóstol Pablo menciona en Efesios 2:20. Señor, la Biblia así lo encontramos, que la iglesia tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y los profetas. Amén, Le damos gloria a lectura. Dios. Efesios 2:20, ¿qué es lo que dice? Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Ahí lo tienes. Efesios 2:20 dice que la iglesia tiene que estar edificada Amén. sobre la base de los apóstoles y de los profetas. Amén, gloria a Dios. No aparece el nombre de pastor. Amén, sí, Señor. No dice que la iglesia tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles, de los profetas, de los pastores y de nuestro Señor Jesucristo. No lo menciona así, mis amados hermanos, sino que el apóstol Pablo eligieron sí los pastores. Habían pastores en la congregación, por supuesto que sí, pero ellos eran solamente repetidores de la enseñanza de los apóstoles que les enseñó a ellos. En eso se deberían haberse enfrascado y no en meterse en líos que ahora están, Señor, metidos en haber hecho negocio con la palabra del Señor. Por eso Dios no los puso dentro de esto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos explicando este texto bíblico, que hay cositas que cada vez que estudiamos encontramos nuevas cosas. Nos vamos al corte y luego retornamos. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos viendo segunda de Pedro capítulo 2, verso 3, cómo en nuestro tiempo la iglesia ya no es una casa de oración, sino que se ha convertido, Señor, en un local comercial, en donde el gerente es el pastor y en donde los clientes son la propia hermandad. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Y dice segunda de Pedro capítulo 2, verso 3, y que vamos a tratar de comprenderlo mucho más de lo que no se había entendido todavía. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 3 dice: y por avaricia, o sea, teniendo la avaricia de querer tener más y más dinero, estos señores pastores han hecho mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Si tenemos en otra versión, lo damos lectura para la mejor comprensión de nuestros televidentes, cómo se ha hecho negocio de la palabra de Dios en nuestro tiempo. La Biblia dice así, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén.
La palabra escrita dice así: esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñándoles mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Amén. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Estos falsos maestros, y esos son los pastores, estos falsos maestros desearán querer tener más y más dinero y lo lograrán enseñándoles mentiras. Mentira pues es el diezmo, mentira es el blanco, mentira es las escobas bendecidas. Amén. Mentira es, Señor, todo lo que te hemos mencionado: ofrendas, primicias, blancos, donaciones, promesas, venta de elecciones, recolecciones, diezmos del 13º sábado, ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias y últimamente la cooperativa, que ahorita vamos a pasar y usted lo va a ver, mi apreciado hermano. Pero dice el versículo, estos falsos maestros, y desde ya lo está catalogando la Biblia como falsos maestros. ¿Qué hace usted en los metodistas, mi apreciado hermano, si son falsos? ¿Qué hace usted donde los pentecostales, donde los mormones, testigos de Jehová, Dios es amor, movimiento misionero mundial? Son falsos. La Biblia los llama estos falsos maestros. Desearán querer tener más y más dinero y lo lograrán enseñándoles mentiras. Esto es lo que menciona la Sagrada Escritura. ¿Tenemos alguna otra versión más? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles todo su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios le tiene preparado a ellos su juicio desde hace tiempo y no se podrán escapar del que los destruirá. Amén. Gloria al Señor. Pero estos falsos maestros desearán querer tener más y más dinero. Eso es lo que dice las Escrituras. Lo que quieren es tu dinero, tu bolsillo, tu billetera, tus posiciones, Señor. Eso es lo que quiere el señor pastor. Dejó de ser la casa de oración para pasar a ser un centro comercial, en donde el gerente es el pastor y en donde los clientes son la hermandad. Eso es lo que ha estado ocurriendo en ese tiempo. Por eso, bien claro lo menciona aquí la Biblia: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 13, estoy dando lectura a la Biblia. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Los pastores, ¿qué hicieron los pastores con el pobre? ¿Qué hicieron los pastores con la viuda? ¿Qué hicieron los pastores con el huérfano? Le pidieron el diezmo, le cobraron el diezmo, mis amados hermanos, le cobraron el diezmo. No le importó que sea pobre, no le importó que sea huérfano, no le importó que sea viuda, no le interesó eso. Lo que le interesó es llenarse los bolsillos. Él es el primer interesado. Señor, los pastores que cobraron el diezmo, hasta el pobre, hasta el huérfano, hasta la viuda, existe y está escrito una condenación que no se tarda. Y ahí está escrito ya, mi apreciado hermano, su condenación. Los pastores de las diferentes congregaciones se han puesto en aprietos por haber hecho esto, Señor, delante de Dios. Y miren lo que dice: sobre los tales, o sea, sobre los tales. ¿Y quiénes son esos tales? Los pastores, los mayorales del rebaño. Ellos son: sobre los tales
ya de largo tiempo la condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Los pastores que cobraron esto, existe ya, está escrito ya, mi apreciado hermano, una condenación que no se tarda y se cumple su perdición, Señor, que no se duerme. Ya está dado su condenación, ya está dado su perdición. Quiere decir que los pastores, mis amados hermanos, prácticamente no se salvan porque están dentro lo que menciona la Biblia. Dice cuya condenación no están condenados ya. ¿Y condenados desde cuándo? De largo tiempo atrás. Su condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Se viene para usted, hermano pastor, tu condenación, que ya está escrito. Y es decir, tu sentencia condenatoria contra usted, contra los pastores de las diferentes congregaciones, esa sentencia, esa condena contra usted está dada de largo tiempo atrás por los profetas, por haber hecho negocio de la palabra de Dios, por haber pedido el dinero al pobre, por haber pedido el dinero a la viuda, amén, por haber pedido dinero al huérfano, Señor, por haber enseñado falsas doctrinas. Tu condena ya está dado, tu condenación ya está dado y tu perdición también. Quiere decir que los pastores no se salvan, mis amados hermanos. Está bien claro el versículo, cuya condenación no se tarda, cuya perdición no se tarda. No hay una pizca de que nos haga entender que tienen posibilidades de salvarse. No hay, mi apreciado hermano. Tu situación delante de Dios es grave. Recapacite, hermano pastor. Lee usted, medita en 2 de Pedro capítulo 2 verso 3 y ponte a trabajar como lo hicieron los apóstoles. Ponte a trabajar, señor pastor, como lo hicieron los apóstoles. Sostén a tu familia con el sudor de tu frente, amén, no con el sudor de la hermandad. Amén. Deja de explotar a la hermandad y ponte a trabajar. Puede ser que Dios se complazca o se compadezca en perdonarte, pero eso, según el versículo, se ve bien complicado, bien difícil, porque el versículo dice, sobre los tales la condenación no se tarda. Ya está tu condenación, ya está dicho tu condenación, ya está promulgada y tu perdición no se duerme. Existen dos cosas que están dichas ya sobre los pastores y sobre todo, hermano, que ocupe cargos como tesorero y otros. ¿Cuáles son esas dos cosas? Su condenación y su perdición. No hay una pizca de que haya posibilidades quizás de salvarse. Es que explotaron al pueblo, pidieron al pobre, Señor, y enseñaron mentiras, hicieron pasar la mentira por verdad y la verdad por mentira, y enseñaron a los hombres a desobedecer la ley de Dios, a guardar el domingo en lugar del sábado, Señor, a tener pastoras en la iglesia, a enseñar falsas doctrinas y llevándolo al pueblo a la apostasía. ¿Qué más, Señor, condena podría tener este Señor? Está ya condenado, ya está condenado, mi apreciado hermano. Quiere decir que está sobre ellos la condenación y la perdición. No hay una posibilidad de salvación. Es decir, que los pastores y los mayorales del rebaño no se salvan, porque la Biblia dice así: la condenación dada no se tarda, ni su perdición no se duerme. Está bien claro el asunto, ya están condenados. Preocúpate, pastor, tu situación que tienes con Dios, haz lo que la reforma te recomienda. Pueda ser que Dios, mi apreciado hermano, se compadezca y tenga compasión de usted, mi apreciado hermano querido. Vamos a pasar la nueva forma de robar de estos pastores.
las cooperativas. Aquí está, lo vemos. A ver, lo hacemos pasar, lo vemos cómo han robado los pastores con el cuento de las cooperativas. Y ahí está la hermandad reclamando. Eso has hecho, señor pastor. Por eso tu condenación no se tarda, ni tu perdición no se duerme. Lo vamos a pasar, vamos a pedir a ver al control para que puedan pasarlo el video. Gloria al Señor. Cuando tú obedeces a Dios, cosas grandes y sobrenaturales van a suceder. Creo que hasta el momento no tenemos una queja de alguien que haya ahorrado y no se le haya hecho devuelto su dinero. A mí me robaron 340.000 soles. A mi padre le robaron 60.000 soles. A mí me robaron 150.000 soles entre dólares y soles. A mí me robaron 17.000 soles. A mí me robaron 115.000 soles, Señor, el sacrificio de mi vida. Y la mayor garantía que tenemos nosotros como empresa es que una empresa netamente cristiana evangélica. Devuélvele el dinero a mi madre, son 50 años de su trabajo en la costura. Son 25.000 soles que le han robado. ¡Ratero, Javier! No había publicidad más convincente para este numeroso grupo de feligreses evangélicos de la ciudad de Huancayo, en Junín, que escuchar a su propio pastor asegurándoles que el garante del dinero que les pedía ahorrar en su cooperativa era el propio Dios. El socio mayoritario es el Señor. Con videos y hasta en los cultos religiosos, Ángel Álvarez Zapata motivaba a los creyentes que acudían a sus cultos a que entreguen sus ahorros para que él, sus socios y principalmente el Señor los multipliquen. Al final, lo que ocurrió no fue una multiplicación, sino una desaparición de bienes. En este momento nos encontramos enfermos por tu culpa. Esta terrible e indignante historia empieza hace 5 años. Cerca de 18.000 creyentes religiosos llevaron sus ahorros y el dinero de la venta de sus terrenos a la cooperativa de ahorro y crédito Shefa, que en hebreo quiere decir abundancia, y a la cooperativa Jehová Jireh, que quiere decir el Señor mi proveedor. Estamos para bendecir tu vida y tu negocio. Prometían pagar hasta 18% por depósitos a plazo fijo. Decían que no cobrarían ni el ITF, el impuesto a las transacciones financieras. De esa forma, llegaron miles de personas hasta sus cooperativas para entregar montos de 10.000, 35.000, hasta 100.000 soles. Pero unos meses antes que empiece la pandemia, el dinero de los fieles se fumó. Todos mis ahorros se lo han llevado. ¿Y qué les doy ahora a mis hijos, señor periodista? No sé a dónde ir. Estas 2 cooperativas cierran. Nosotros en pandemia. No tengo que darle a mis hijos. Ahora mis hijos empiezan a estudiar. ¿Qué les digo, señor periodista? Luz ya no sabe qué hacer ni en quién creer. Ella depositó su dinero en las 2 cooperativas. Denunció que perdió todo su dinero ante la policía, el Ministerio Público y en otras instituciones, pero solo le cierran las puertas. En pleno pico de la pandemia, protestó desesperada en los exteriores de las oficinas de ambas cooperativas, sola, sin que nadie le ayude, reclamó, denunció, pero hasta hoy nadie responde. Por favor, pido justicia, señor, y pido perdón a mis hijos por haber depositado su dinero en estas 2 cooperativas, porque ahora no tengo ni para comer, ni qué darles. La historia de esta mujer, Zenobia, es igual de dura, o hasta peor. Desde los 18 años empezó a coser, y aunque ganaba poco, su única meta era servir a Dios y ahorrar para su vejez. Así, confiada, depositó lo que tanto esfuerzo y por años había ganado frente a su máquina de coser, 35.000 soles. De pronto, un día, fue a la cooperativa Shefa y su dinero ya no estaba. Ahora cuando ya se fueron, ahora en la pandemia ya no me han dado nada desde esa vez, nada ya. ¿Cerraron sus puertas? Ajá, yo no merecí nada, ya me han dado.
todos sus ahorros habían desaparecido. Zenobia vive hoy gracias a la ayuda de su hijo, pero el golpe emocional ha dañado profundamente a doña Zenobia, quien poco a poco perdió no solo la vista, sino también la fe. Sí, ha perdido la vista, no ve, ¿no? Una manchita que sí se ve. La luz o la oscuridad, eso nomás veo. Que me devuelvan mi dinero, con qué afán me he pedido. Ese Javier Torres a mí me ha dicho, aquí va a aumentar tu plata, deja nomás, no tengas miedo, tenga confianza, me ha dicho. Por eso yo lo puse ahí todo. Queremos justicia, queremos nuestro dinero. Nadie, no te van a robar, diciendo realmente esto no se engañar, todavía era un cristiano evangélico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hay casos donde algunos fieles depositaron no solo sus ahorros, también la venta de sus únicos terrenos. Miguel Castro creyó en su pastor. Dice que sus palabras eran para él como dogmas. Simplemente creía porque él lo decía. Más de 120.000 soles en esta cooperativa Jehová Jireh. Y este miserable, discúlpeme usted, es indignante todo lo que ha hecho con tanta gente. Con esa careta, son lobos, realmente es lo que hemos visto, ¿no? Lobos disfrazados de ovejas que han tratado de aprovecharse esa vestidura religiosa que han tenido. Ya no eran 10 ahorristas protestando en los exteriores de las cooperativas. Poco a poco descubrieron que por lo menos eran 18.000 los afectados que han reclamado ante la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la SBS. Pero nada. Esta es la casa del ratero, Javier Torres. Acá lo que la plata nos estafó. Este es el delincuente que nos ha estafado. Y este también sabe dónde está este delincuente. ¡Cárcel para todos, grupo! ¡Cárcel! ¡A la cárcel todo ese delincuente! ¡Pastor evangélico Javier Torres! Pasan los días, semanas, meses, años y nadie les dice dónde está el dinero o quién se los devolverá. ¿Dónde está pues su pastor que asistía a esta iglesia y que nos ha estafado? Ha estafado a mi madre, una persona de edad. ¿Darle confianza algo de Dios? Sí, por ejemplo en la cooperativa ha estado poniendo pues músicas de Dios, ¿no? Y de esa manera pues hemos sido de verdad muy incautos en estas cosas. Son 3 personas las que están siendo investigadas en Huancayo por estos hechos. Javier Torres Puente, el representante y fundador de la cooperativa Jehová Jireh. Y Ángel Paul Álvarez fundó la cooperativa Shefá junto con su hija Karina Álvarez Cárdenas. Los denunciantes aseguran que fue Karina Álvarez quien personalmente les prometió devolverles el dinero. Sin embargo, hoy no saben dónde está. Según su movimiento migratorio, ella salió del país el 28 de mayo del año pasado a México y no registra retorno. La buscamos en la dirección que figura en su DNI, pero allí solo funciona hoy un local de venta de telas. Nosotros hemos llegado hasta la Indicopi para poder reclamar que nos den en parte sin intereses, nada, pero el caballero Javier Torres no, así todo descarado, ha llegado y nos ha hecho todavía las cuentas, infraccionado todo, pero no ha sido cumplido. Que ha venido ahorita es una analista que también trabaja como ellos y es de Huancayo. No es la gerente. ¿Por qué se hace pasar por gerenta? ¿Por qué nos dicen que es gerenta? ¿Por qué miente? Mi plata, señora, quiero mi plata, me dan tu mano, yo te doy mi plata. Ya, pues, dame mi plata. Señorita, usted dice que es la administradora de esta de Shefá, amiga. Señorita, ¿puede respondernos? ¿Puede respondernos? Dios proveedor, todavía Dios proveedor, ¿no? Les iba a devolver el monto de 63.280. ¿Les dio ese dinero? Ningún momento nos ha dado ni ¿La mitad? Ni la mitad, ni nada, ni interés, ni el capital, nada. Ese vestido de nombrar que Dios es santo, pero ellos no son santos, son estafadores. Cuando los ahorristas verificaron los antecedentes de la administradora de la cooperativa Shefá, la hija del pastor Álvarez, descubrieron que tenía por lo menos 5 hojas con denuncias por estafa. ¿Dónde está la señora Karina? No sabemos dónde está. La pandemia fue como un anillo al dedo para esa señora, para que se escape con todo el dinero de tanta gente.
Javier Torres, propietario de la cooperativa Jehová Jireh, el mismo que ofrecía increíbles beneficios bancarios en sus videos, habló ante la fiscalía. Esta es su justificación de por qué el dinero ya no está. La pandemia ha generado toda esta situación y considero que ahora la SBS está tomando el control, es el que va a solucionar con los activos que se tienen la devolución del dinero, señorita fiscal. Karina Álvarez, Javier Torres y cada uno de sus cómplices. Exigimos justicia al Poder Judicial de la voz de tres. ¡Justicia! 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 Confiaron en que entregar su dinero a dos cooperativas fundadas por pastores era garantía de transparencia y prosperidad. Confiaron además porque vieron que desde el 2019 tanto la cooperativa Shefa como Jehová Jireh estaban inscritas y reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entre tanto, la SBS ya ha enviado un equipo para que administre momentáneamente ambas cooperativas y pueda definir cuánto dinero hay y cuánto se debe. Respuestas que doña Zenobia, Luz y miles de feligreses más esperan desde hace más de 3 años. Esta es la impotencia de perderlo todo, absolutamente todo, en manos de quienes más confiaron por fe. Tu justicia, Señor, que va más allá de esta justicia terrenal, Señor. Y aún así, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda poner en los corazones, Señor, de esta gente que nos ha estafado, arrepentimiento, Señor. Ponga en su corazón, Señor, total deseo de colaborar con la... Muy bien, mis amados hermanos, acabamos de ver, Señor, la nueva forma de robo de las iglesias, de los señores pastores se han inventado. Las cooperativas. Ahí vemos nosotros una gran estafa, personas que han puesto 50,000, 100,000, 70,000, 80,000, 120,000 soles, pensando que son religiosos y que iban a cuidar su dinero con altos intereses. Mis amados hermanos, vemos nosotros el gran engaño. ¿Qué son los ladrones? Los pastores. Agarrando la Biblia, roban. La Biblia no se equivoca, mi apreciado hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, así lo mencionó que se haría en el final del tiempo, donde la iglesia ya no sería la casa de oración, sino un centro comercial, en donde el pastor sería el gerente, en donde los hermanos serían los clientes. ¿Y qué es lo que se vende? La religión, la falsedad, la mentira. Ahí están llorando, pobres ancianas, lo han perdido todo su dinero de tanto tiempo de ahorro, lo dieron al pastor y ahora han fugado del Perú, no se encuentran en el Perú. ¿A dónde se han escapado estos señores? Se cumplen las sagradas escrituras, mis amados hermanos. Por eso ya hace tiempo, hace años atrás, 7 años venimos nosotros anunciando la gran estafa religiosa que existe. Todos los pastores están robando al pueblo. Digo todos los pastores porque son ellos que piden el diezmo, y el diezmo es una doctrina que no está en las sagradas escrituras del nuevo pacto. En el nuevo pacto no existe el diezmo, que el pastor se agarra y que de ahí cobre el diezmo al pobre, al huérfano, a la viuda. Señor, por esa razón la Biblia le dice: tu condenación no se tarda, ni tu perdición no se duerme. Ya está dada tu condenación. No es que recién te va a juzgar, ya te juzgó Dios, mi apreciado hermano. Ya tienes una sentencia en tu contra. Por esas razones, míralo, el lloro y el llanto de esa gente. Amén. Otro de los grandes ladrones en el Perú, tenemos a Santana, mi apreciado hermano, que robó también a diestra y siniestra bajo el manto de la religión. Y tenemos también en el movimiento misionero mundial a este cubano Rodolfo González, que vino al Perú con
con un sol en el bolsillo, un peso en el bolsillo, y se volvió millonario con la religión, mis apreciados hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, verdaderamente las Sagradas Escrituras totalmente se cumplen. Si tenemos en otra versión, segunda de Pedro, lo podemos dar lectura. ¿Qué es lo que nos dice? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Tales falsos maestros, cegados por la codicia, pronunciarán discursos engañosos y en su afán desmedido por conseguir dinero, os utilizarán a vosotros como objetos de negocio. Pero ya hace tiempo que Dios dictó sentencia contra ellos y no se demorará mucho la hora de su castigo. Amén. Ya están condenados los pastores, señores hermanos, ya están condenados de todas las iglesias evangélicas. Amén. Cuya condenación no se tarda ni su perdición no se duerme. Ahí está, son falsos. Por eso le dice, estos falsos maestros, ¿qué cosa ya, hermano querido? ¿Qué haces tú en esta congregación religiosa? Estos falsos maestros, ¿qué haces en estas congregaciones? Tienes que salir de estas congregaciones. Amén. ¿Qué hacen los israelitas teniendo un falso Cristo? Tienen que salir de esa congregación, donde también se pide el diezmo. Señor, también se pide el diezmo. Lo lecturamos en otra versión, a ver. Amén. Gloria al Señor. En su ambición querrán, con palabras engañosas, utilizarlos a vosotros como objetos de compra y venta. Pero hace tiempo que está dictada su condena y pronta para consumarse su ruina. Amén. Gloria al Señor. Ahí están. Todas las versiones nos indican de que son falsos. Quiere decir que todas las congregaciones que si piden el diezmo es una iglesia falsa. Si piden los blancos, las promesas, las recolecciones, Señor, son falsos. Miren ahora con esta cooperativa que pusieron sus ahorros la gente y se quedó en quiebra, se fueron llevándose todito la millonada de plata estos señores pastores. ¿Acaso la Biblia no es bien claro cuando dice que son ladrones y salteadores? Amén. Por supuesto que sí, son ladrones y salteadores. Amén, sí, Señor. Y encima tienen falsas doctrinas, mis amados hermanos, y encima han sido engañados, cegados por el diablo y Satanás. Amén. La Biblia lo dice así. No tienes por qué estar un segundo más en estas congregaciones religiosas de la cristiandad de ahora. Tienes que abandonar, salirte de ahí. Si quieres salvarte, mi apreciado hermano, hay falsas doctrinas en estas congregaciones. Y si tienen falsas doctrinas, Señor, no se salvan porque no están creyendo en Jesús. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario no les hace aceptos a este tipo de personas teniendo doctrinas equivocadas. Eso se llama apostasía, mis amados hermanos. Nos vamos a otro corte comercial. Cuando volvamos, vamos a estudiar donde nos habíamos quedado, la ley de Dios. Esta ley, mi apreciado hermano, que te vamos a explicar hoy en día, y que existen dos leyes, uno que es la ley de Dios y otra es la ley de Moisés. Así que inviten a sus amigos, a sus hermanos, a sus pastores, porque ellos necesitan aprender. Están en la misma luna todos los pastores. Sí, mis amados hermanos, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, pasamos ahora a otro punto. Vamos a ver acerca de la ley de Dios. Existen dos tipos de leyes, mis amados hermanos evangélicos, mis amados hermanos israelitas. Existen dos tipos de leyes para no equivocarse. Uno es la ley de Dios y el otro es la ley de Moisés. No confundas, hermano israelita. Es lamentable, da pena la iglesia israelita, en verdad, que han hecho una chanfaina de cosas
y lo hizo este Paulino, Señor, modificando los mandamientos de Dios y firmando abajo donde no debe de firmar, porque lo firmó porque esa es su ley de él, esa es su ley de Paulino Atacuzzi Molina, esa es su ley de él, por eso es que él lo firma. La de Dios no se puede firmar, así que no utilices la palabra, la ley de Dios, cuando esa es la ley de Paulino. Así tienes que decir, según la ley de Paulino, eso es lo que tienes que decir, hermano israelita, eso es lo que tienes que decir. Hermanos evangélicos, verdaderamente existen dos tipos de leyes y que también ustedes confunden y dicen que ha sido clavado en la cruz del Calvario, confundiéndose con la ley de Moisés. Una es la ley de Dios y otra es la ley de Moisés. Primero, los profetas nos hablaron de la ley de Dios, pero también nos hablaron de la ley de Moisés. Moisés mismo nos habló de la ley de Dios y nos habló de la ley de su ley, que él mismo lo escribió. También los profetas, los apóstoles, nos hablaron de la ley de Dios y también nos hablaron de la ley de Moisés. Entonces existen dos tipos de leyes que no hay que confundir, mi amado hermano. La ley de Dios, ¿qué cosa es la ley de Dios? Vamos a darte un concepto de lo que podría significar la ley de Dios. La ley de Dios, mi apreciado hermano. La ley de Dios es una ley eminentemente moral. La ley de Dios es una ley eminentemente moral, espiritual. Tiene su origen en la misma mente de Dios. Imagínate, la ley de Dios tiene su origen en la misma mente de Dios, en la misma naturaleza de Dios. Por esta razón, la ley de Dios es como Dios mismo. Dios es santo, su ley es santa. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Y se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 3 al versículo 17. La ley de Dios no es esa tela que está en la iglesia colgado, en esa casa dice que es de oración de los hermanos israelitas. Esa ley no es la ley de Dios. Yo no estoy hablando de esa ley, estoy hablando de la ley de Dios de Éxodo capítulo 20, verso 3 al verso 17. La ley de Dios es una ley divina, santa, celestial, perfecta. No sobra ni falta un mandamiento. No sobra ni falta un mandamiento. Esa ley es una ley divina, santa, celestial, perfecta. Esa es la ley de Dios. No sobra ni falta un mandamiento, como pensó Paulino. Paulino pensó que le falta o está mal y quiso arreglarlo cuando lo malogró todo. Y así le enseñaron a nuestros hermanos. Por eso esa ley que tienen ellos no es la ley de Dios. Yo no hablo de esa ley. Cuando hablo la ley, hablo de Éxodo 20, capítulo 20, verso 3 al verso 17. No sobra ni falta un mandamiento. Es una norma tan incomparable que su perfección mismo indica su divinidad. La ley de Dios es moral, de conducta, de comportamiento, en mi relación del hombre con Dios y la relación del hombre con el hombre. En esto radica la ley de Dios. Mis amados hermanos, la ley de Dios en la ley de Dios encontramos una regla perfecta que abarca todo el campo de las relaciones de los hombres. Es una regla que no solo define nuestro deber hacia Dios y hacia los hombres en nuestra conducta exterior, sino que se extiende hasta las emociones
y pensamientos íntimos del corazón en lo interior. La sabiduría de los siglos, la ciencia y la filosofía de las escuelas no han logrado descubrir, mis amados hermanos, jamás un solo defecto en este código. No existe virtud que allí no se proclame, no existe vicio cobijado aún por las apariencias más dudosas que allí no se prohíba. ¿Quién le dio a Moisés esta preciosa y santa y sabia ley? Dios mismo lo dio escrito con su propio dedo, mi apreciado hermano. Si hubo un documento entre los hombres escrito por Dios mismo, eso es la ley de Dios. No existe otro documento escrito por Dios mismo. Los 10 mandamientos de la ley de Dios está dado por Dios mismo de un modo tan comprensivo, sabio y bueno, que demuestra su divino origen y causa la admiración del mundo. Cada uno de los 10 mandamientos están basados en el amor y en la más sana razón. No hay razón de decir que no se debe de guardar o que los cristianos no estamos en la obligación de guardar la ley de Dios. Esto enseñó el pastor, pues ya su condenación no se tarda por todas esas enseñanzas falsas que ha dado el señor pastor al pueblo. Va a dar rendir cuenta, porque ya su condenación ya está dada, ni su perdición no se duerme. Cada uno de los 10 mandamientos están basados en el amor y en la más sana razón, y ambos, es decir, el amor y los 10 mandamientos, se adaptan y se refieren y están dadas para toda la raza humana. No tiene límites de tiempo ni de territorio. Es aplicable para todas las edades y toda la raza humana. No son propios de una sola nación, ni transitorios como las leyes ceremoniales y civiles de los judíos que han pasado ya, pues su espíritu y su esencia de estas leyes ceremoniales se hayan incluido en el Evangelio, mis amados hermanos. Por eso, mi apreciado hermano, Jesús dijo, más fácil es que pase el cielo y la tierra, que falte una jota de la ley del Señor, según Lucas capítulo 16, verso 17. El gran reformador Martín Lutero dijo: cualquiera que abrogue la ley tiene que abrogar forzosamente el pecado. Calvino dijo lo siguiente: la ley no ha sufrido la más leve disminución en su autoridad. Debe merecer siempre la misma veneración y la misma obediencia como le fue dado. Así lo encontramos, mi apreciado hermano. Esta ley que acabo de definir y que es espiritual y moral, de comportamiento y de conducta, mi apreciado hermano, fue escrito por Dios mismo en 2 tablas de piedra. Le vamos a dar lectura en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículo 15. Ahí lo vamos a encontrar la palabra del Señor relacionado a esta ley divina. Éxodo capítulo 32, verso 15, nos dice así, y el 16 también. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Amén. Por eso decimos, si hubo un documento entre los hombres, esos son los 10 mandamientos o la ley de Dios. Toda la definición que te he dado, mi apreciado hermano, está encarnado en estos versículos. Y las tablas, el versículo 16, y las tablas eran obra de Dios.
Incluso las tablas de piedra eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahí lo tenemos. Vamos a dar lectura Deuteronomio capítulo 5, verso 22, que es lo que nos menciona la palabra de Dios relacionado a esta ley que te he dado por definición. Vamos a lecturarlo, Deuteronomio 5, 22. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Amén. Gloria a Dios. Aquí hay algo importantísimo. Amén. Donde dice la palabra, lo voy a leer desde el 22, dice: estas palabras habló Jehová a Moisés, Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego y de la nube de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y no añadió más. ¿Están escuchando, hermanos israelitas? Amén. Y no añadió más. Si estuviera vivo Ezequiel Atascusi, le diría: Señor Atascusi, Paulino, Señor, la Biblia dice que Dios mismo no añadió más, como tú lo añadiste, como tú lo modificaste, como tú le aumentaste, como tú desordenaste el orden que Dios había puesto. ¿Te das cuenta? Jonás Atascusi arregla eso. Si quieres salvarte y hacer una cosa buena, porque en primer lugar no eres Jesucristo, menos Dios. Señor Jonás Atascusi, no eres Dios ni eres el Mesías, tampoco lo eres. Y no añadió más. El versículo 22, Dios no añadió más. Pero Paulino agregó más. Al principio decía que eran 12 mandamientos, lo disminuyó a 12. Luego ahora dice que son 12 mandamientos. Ahora ya aceptan los 10 mandamientos, pero anulando los 2. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Y Dios no añadió más. El que añadió más ha sido Paulino Atascusi Gamonal. Paulino, él es el que agregó y modificó. En cambio, Dios verdadero no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, los cuales me las dio a mí, dice el profeta Moisés. Vamos a dar lectura, libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18. Este pues es el documento que existió entre los hombres, escrito por Dios mismo. La misma piedra era labranza de Dios mismo, y la escritura era escritura de Dios mismo. Vamos a darle lectura, Éxodo capítulo 31, versículo 18. ¿Qué es lo que nos dice? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el propio dedo de Dios. Amén. Ahí lo tienes. Si hubo un documento, aquí está la prueba. Si hubo un documento que existió entre los hombres, escrito por Dios mismo, incluso labrado las tablas de piedra por él mismo, esos son los 10 mandamientos. Se le llama también la ley de Dios, se le llama también el decálogo. Qué santo, qué grandioso documento de Dios con los hombres. Qué amor de Dios de dar una copia del gran original. Amén. Dios volvió a escribir
él mismo nuevamente, después que Moisés rompió las tablas de la ley, Sí, Señor. cuando Dios vuelve a escribir, él mismo demostró que no confió ni siquiera en Moisés. Peor en Paulino. Vamos a dar lectura de Deuteronomio capítulo 10, del 1 al 5. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hace un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Amén. Gloria al Señor. Voy a dar lectura, mi apreciado hermano, para agilizar un poco el verso 4. Es importantísimo. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos. Amén. Ahí está, mi apreciado hermano. ¿Qué cosa escribió en las tablas? Los 10. Los 10 mandamientos. Es por eso que hablar de los 10 mandamientos Amén. es hablar de la ley de Dios. Acá ya no dice la ley de Dios, acá dice los 10 mandamientos. Al decir los 10 mandamientos, estamos hablando de la ley de Dios. Y al decir la ley de Dios, estamos hablando los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, Amén, no sí, cometerás Señor. adulterio. No hay ningún mandamiento que sea gravoso para el hombre. ¿Por qué tendría que ser anulado, señor pastor? ¿Por qué tendría que ser anulado? ¿Cuál es la razón por la cual tendría que ser anulado en la cruz del Calvario estos mandamientos? ¿No te parece que te cegó el entendimiento aquel que está detrás suyo y que al empezar el programa mencioné? Claro que sí, mi apreciado hermano, estás ciego, por eso no ves. Y mira lo que dice acá el verso 4, y escribió en las tablas, conforme a las primeras escrituras, los 10 mandamientos. Por lo tanto, mi apreciado hermano, lo que fue escrito en las tablas de piedra fueron los 10 mandamientos. Hermano metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, hablar de la ley de Dios es hablar de los 10 mandamientos. Cuando los apóstoles hablaron de la ley de Dios utilizando esa palabra, se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. Amén. Y cuando sí, habla de los 10 mandamientos, se está refiriendo a la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios está compuesto de 10 artículos. De 10 artículos está compuesto la ley de Dios. Y escribió en las tablas, conforme a las primeras escrituras, los 10 mandamientos que Jehová Dios os había mandado en el monte, en medio del monte de fuego, el día de la asamblea, y lo entregó Dios, Jehová Dios, a Moisés. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y están allí como Jehová me mandó. Amén, sí, Señor. Gloria al Señor. Deuteronomios capítulo 9, verso 10 y verso 11, lo damos lectura para probar que Dios mismo escribió la ley de Dios, mi apreciado hermano. Le damos lectura, gloria al Señor, o los 10 mandamientos, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días
y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Amén. Gloria al Señor. Suficiente versículo para probar que fue Dios mismo quien escribió la ley de Dios. Suficiente versículo, mi apreciado hermano, para demostrar que es el único documento que Dios mismo lo escribió. La ley de Dios, escrita con el dedo de Dios mismo, fue puesta en una arca de madera dentro del arca del pacto. Se llamó también las tablas del pacto. Deuteronomio capítulo 10, verso 5, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Amén. Gloria al Señor. Y ahí están como Jehová me mandó. Y esto fue una copia de arriba del santuario celestial. Exactamente como fue en la tierra, es exactamente arriba en el cielo. Mis amados hermanos, nos vamos a un corte comercial sin antes decirles que sobradamente se ha probado que la ley de Dios fue escrito con el dedo de Dios mismo y es el único documento que existió entre los hombres, escrito por Dios mismo sin intervención humana. Los 10 mandamientos. Gloria al Señor. Nos vamos a un corte comercial. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Hemos estudiado acerca de la ley de Dios. Qué maravilloso. Hemos visto la definición acerca de la ley de Dios. Hemos dicho que la ley de Dios es espiritual, es moral, es de conducta, es de comportamiento. Hemos dicho que esta ley fue escrita por Dios mismo y fue puesto dentro del arca del pacto. Si hubo un documento, hemos visto también, si hubo un documento entre los hombres escrito por Dios mismo, eso fue o eso es la ley de Dios. Ese maravilloso ley de Dios basado en el amor. Mis amados hermanos, también hemos visto que Dios ordenó a Moisés a poner las tablas del pacto, que hasta las tablas del pacto no lo hizo Moisés, Dios mismo los labró, el primero y el segundo lo labró Moisés y Dios mismo lo volvió a escribir, mis amados hermanos. Y esta ley de Dios de amor, esta ley de Dios de amor fue puesto dentro del arca y se llamó esa arca, que es de madera, esa arca se llamó arca del pacto. ¿Por qué se llamó arca del pacto? Porque contenía las tablas del pacto. Dejaría de llamarse arca del pacto si no estuviera las tablas del pacto dentro de esa arca. Por eso se llama arca del pacto, porque ahí adentro de esa arca del pacto estaban las tablas del pacto, es decir, la ley de Dios o los 10 mandamientos de Dios. Ahí estaban. Ahora, mis amados hermanos, Dios prohibió aumentar, quitar, añadir a esa ley que Dios le dio a Moisés en 2 tablas del pacto. Dios prohibió. Vamos a darle lectura en Deuteronomios capítulo 4, verso 2. Vamos a darle lectura en el capítulo 4 de Deuteronomios, versículo 2, que es lo que dice la Biblia. Ahí encontramos la prohibición de aumentar y quitar, Señor, a la ley de Dios, como lo hizo pues Paulino a Tacucimo Gamonal, como lo hizo él. Por eso es falso, pues. Amén. Es un tremendo falso, un mentiroso. Amén, sí, Señor. Un hombre que engañó a mucha gente y pidió una onza de oro. Señor, ¿para qué pedía esa onza de oro? Imagínate. Y de la noche a la mañana no sé cuántos onzas, cuántos o kilos o habrá recaudado, pero recaudó, pidió el oro
a su filigresía. Vamos a darle lectura. Deuteronomio capítulo 4, verso 2. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Ahí está, mi apreciado hermano. Esas tablas del pacto que Dios le dio a Moisés, recomienda Dios a no agregar ni quitar a los 10 mandamientos. ¿Me has escuchado, hermano israelita? Dios prohíbe agregar, aumentar a los 10 mandamientos, como lo hizo Paulino Atacusi Gamonal, como lo hizo él. Dios prohíbe, y aquí está la prohibición. Dice lo siguiente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. No vas a cambiar, no vas a aumentar. Lamentablemente este señor murió. Si no se le estuviera diciendo en su cara, amén, Señor, porque ha descarriado tantas almas, amén, sí, ha Señor, aumentado, ha quitado. Aquí está la prohibición a aumentar o quitar a los 10 mandamientos, a la ley de Dios. ¿Dónde está este Jonás Atacusi, que lo tiene guardado, lo que su padre lo cambió? Ponte a derecho, Jonás Atacusi, y modifica. Señor, la ley de Dios, son 2 iglesias que tienen la ley de Dios falseadas. La Iglesia Católica Romana, uno que está en su catecismo, y la segunda es los israelitas del Nuevo Pacto Universal, que está colgado en esa tela en su templo, en su casa de oración, supuestamente de oración, pero ahí está colgada la ley falsa. La ley falsa de los católicos no está aquí. La ley falsa de los israelitas tampoco está aquí. Por eso está en una tela y está firmada. Por eso es que está en el catecismo, el caso de los israelitas. Tenemos una lectura, a ver, gloria al Señor. En otra versión. En otra versión, gloria a Dios. No cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado, más bien obedézcanlos. Amén. Ahí lo tienes. ¿Has escuchado, hermano israelita? No cambies, hermano. Así no te vas a salvar, hermano israelita. Tienes doctrinas de demonios, tienes doctrinas de espíritus inmundos, tienes doctrinas falseadas, mentirosas, que te enseñó ese señor que se llamó Paulino Atacusi Molina, Paulino Atacusi Gamonal. Ese señor te engañó y sigues con el engaño, con el hechizo todavía, mi apreciado hermano. Ahí está. No cambies los mandamientos que te doy, no cambies. Amén. Y compara los mandamientos de esa tela con los mandamientos que voy a dar. Son parecidos, pero no igual. Parecidos, pero no son iguales. Te voy a leer la ley de Dios, que está basado en el amor. Amén. Esta ley de Dios que le dio en tablas de piedra a Moisés y que fue puesto en el arca del pacto. Amén. Esta es la verdadera ley y no esa tela colgada sucia que lo ensuciaron. Amén, sí, Señor. Los israelitas. Paulino lo ensució, cambiándolo, modificándolo y haciendo lo que ha querido con la ley de Dios, como lo ha hecho Jonás Atacusi con el Padre Nuestro. La ley de Dios, Éxodo 20, del 3 al 17. Dice, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Sí, Señor. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén, gloria a Dios. Cuarto mandamiento: todo está basado en el amor. Amén. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo sábado. El sábado es para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en 2 tablas de piedra y lo puso dentro del arca del pacto. Y ahí están, dentro del arca del pacto. Dejaría de ser arca del pacto si esta ley no estuviera dentro de esa arca del pacto. Se llama arca del pacto porque contiene las tablas del pacto, mi amado hermano. Así que no confundas, estos mandamientos de Dios no han sido anuladas de por nada, no han sido quitadas, no han sido clavadas en la cruz como fue la ley de Moisés, que ya lo vamos a ver. Por el momento estamos viendo la ley de Dios, mis amados hermanos. Si hubiera alguna otra versión, los damos lectura. Y si no, Señor, leemos lo siguiente. En el libro de en el libro de Éxodo, capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 19, ahí vamos a encontrar cuando se abre el templo de Dios en el cielo y toda la humanidad va a tener la oportunidad de ver el arca del pacto. Y esa arca del pacto, que se tenía una copia en la tierra, los hombres tendrán la oportunidad de verlo. Pero aquellos que, Señor, desecharon la ley de Dios, será el día más triste de su vida. Amén. Y será el día más alegre de su vida para aquellos que defendieron la ley de Dios. Amén, sí, Señor. Vamos a darle lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 19. Nos dice lo siguiente: gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. En el templo de Dios fue abierto, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Amén. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Sí, Señor. Toda la humanidad, hayan rechazado o no hayan rechazado la ley de Dios, Señor, lo van a ver. Se va a abrir el cielo como se abre una ventana. Amén. Y ahí lo van a ver, el arca del pacto. Esa arca del pacto que Moisés, amén, dentro de esa tenía las tablas del pacto. ¿Qué cosa dice que vio Juan? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo,
y el arca de su pacto se veía en el templo. Cuando dice y el arca de su pacto se veía en el templo, es porque esa arca contenía las tablas del pacto. Amén, sí, Señor. Si no estuviera las tablas del pacto, no sería el arca del pacto. Cuando Juan, el que aquí Apocalipsis dice, y el arca de su pacto se veía en el templo, es porque esa arca no está vacía. Esa arca contiene ahí adentro, están las tablas del pacto, esas tablas que Dios le dio a Moisés y que Dios lo recomendó que no se agregue ni se quite. Amén, como lo hizo Paulino. Amén, Señor. Y ustedes, hermanos israelitas, llevarán la sangre de la gente que se pierden por la enseñanza de ustedes que niegan, Señor, o aceptan la ley de Paulino, Gamonal, de Paulino. Esa ley no es de Dios. Lo damos lectura en otra versión. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se veía el arca sagrado que guardaba el pacto. Hubo rayos y ruidos. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver algunos textos bíblicos en donde los apóstoles van a hablar acerca de esta ley de Dios. Y así con esa palabra, ley de Dios, para que te des cuenta, mi apreciado hermano, que los apóstoles aceptaron la ley de Dios. Esa ley que Dios le dio a Moisés en 2 tablas del pacto. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 12, que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Nos dice lo siguiente: gloria al Señor. La palabra escrita dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí lo tienes. ¿Qué ley podría ser esa? La ley de Dios, hermano lindo. La ley de Dios, santa, justa. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ese es el concepto que tuvieron los apóstoles de esta ley, que hoy día los pastores lo tiran por el suelo y enseñan a la gente a que no estamos obligados a guardarlo. Tremenda mentira, tremenda falsedad. Por eso su condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Amén. Por eso su condenación no se tarda. Ya está su condenación. Ni su perdición no se duerme por haber enseñado mentiras. Lo damos lectura en otra versión. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Así que podemos decir que la ley de Dios, cada uno de sus mandamientos, es bueno y justo. Ahí lo tienes. Ahí está según la otra versión. Así podemos decir de la ley de Dios: cada uno de los mandamientos es bueno y justo. Pero para el pastor es malo, dañoso, y no se puede ni escuchar de la ley de Dios, ni escucharle, porque se corren. ¿Quién es el que se corre? El diablo y Satanás. Amén. Es el primero que se fue en contra de la ley de Dios. Vamos a leer en el libro de los Salmos 19, versos 7 y verso 8 del libro de los Salmos. ¿Qué es lo que nos dicen los apóstoles, los profetas, los salmos de esta ley que acabamos de dar lectura, mi apreciado hermano, que Dios mismo escribió con su propio dedo y lo dio a Moisés? Si existe un documento escrito por Dios mismo, esa es la ley de Dios. Vamos a leer Salmos 19, 7, 8. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto
de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Ahí lo tenemos. La ley de Jehová es perfecta. Amén, sí, Señor. Y ninguna cosa perfecta puede haber sido enclavado en la cruz. Amén, sí, Señor. Mi apreciado hermano, esa interpretación es errónea, equivocada. Esa interpretación son de espíritus malignos, de espíritus demoníacos, que se enseñó por medio del pastor. Su condenación no se tarda. Señor pastor, ore bastante a Dios, porque tu condenación ya está dada. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Nos vamos a Romanos 7:22. ¿Qué es lo que dice Romanos 7:22? El apóstol Amén. Pablo, gloria al Señor. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Ahí está. Ahí está, mi preciado hermano. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Me deleito en la ley de Dios. No dice que ha sido anulado, que eso no se debe guardar. No. En el hombre interior yo me deleito, me gozo en la ley de Dios. Sí, Señor. Los apóstoles, los profetas, Amén. los salmos, Moisés, todos escribieron que la ley es santa, justa y buena. Ahí lo tienes, que la ley de Dios, me deleito en la ley de Dios. Ahí está. Gloria al Señor. Le damos, en otra versión lo lecturamos, gloria al Señor. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahí lo tienes. La ley de Dios. Te dije que te vamos a mostrar con ese nombre. La ley de Dios. Por supuesto, tenemos que guardar la ley de Dios. Libro de Gálatas, capítulo 6, verso 2. ¿Qué es lo que nos dice? Le damos lectura, gloria al Señor. Le damos lectura. Gálatas, capítulo 6, verso 2. Gloria al Señor. Amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. Amén. La ley de Dios, la ley de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Esta es la ley de Dios, la ley de Cristo es lo mismo. Amén. La ley de Dios, Él como hombre, cumplió la ley de su Padre. Y como Dios, esa ley es también de Él. Gloria Amén, al Señor. sí, Señor. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Le damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 25? Gloria a Dios. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gloria a Dios. Santiago le llamó a la ley de Dios la ley de la libertad. Es que la ley de Dios es eso, mi hermano. La ley de Dios es el camino hacia la libertad y hacia la verdadera felicidad. Esa es la ley de Dios. Amén. El versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Romanos capítulo 7, versículo 16, el último versículo, le damos lectura, gloria Amén. al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. Amén. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado a la parte final. Nos faltó algunos textos de la Biblia, pero quedó sustancialmente explicado que la ley de Dios es moral y es aplicable para toda la raza humana, para todos los tiempos y todas las edades. La ley de Dios es amor como su autor, es divino como su autor. Amén. Y es eterno como su autor. El día de mañana estaremos viendo la otra ley, la ley de Moisés. Mis amados hermanos, Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor.
muerte ni la vida nos podrán, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán, cuando Cristo en el santuario celestial